Clase 22, parte 7. Como aplicación de la conservación de la cantidad de movimiento, hablamos de choques de dos partículas. ¿Qué es eso? ¿Qué situación es? Es el proceso en que dos partículas independientes que no interactúan entre sí, cada una con una cierta velocidad inicial, o quizá una en movimiento cero, otra en reposo, llevan un rumbo tal que van a interactuar por contacto, o sea, van a chocar. En el momento en que están en contacto se hacen fuerzas, una sobre la otra, y la reacción la otra sobre una, que son muy fuertes, muy intensas, y duran poco tiempo, típicamente. Luego de este evento, luego del choque, las partículas van a tener velocidades en general bien distintas que las iniciales. O sea, han sufrido una aceleración, un cambio de velocidad en poco tiempo. Aceleraciones grandes debido a fuerzas grandes, internas. Después del evento, típicamente las partículas se separan y vuelven a ser independientes, o sea, no interactúan más. Cada una sigue su rumbo. Excepto en un caso particular en que quedan pegadas, que también se llama choque. Un caso especial en que las partículas quedan pegadas y, bueno, están vinculadas porque viajan juntas. Interactúan entre sí para mantenerse pegadas. El análisis que tenemos que hacer sigue siendo conservación de la cantidad de movimiento, muy similar al que comentamos para explosiones. Explicitemos cuál es la hipótesis de trabajo. Es una aproximación. Ustedes después podrán discutir con más datos o con experimentos si se justifica o no la aproximación. Pero es la que usamos cada vez que decimos choque. Y es que consideramos que las fuerzas internas durante el choque son mucho más grandes que cualquier fuerza externa que actúe sobre las partículas. Por ejemplo, si las partículas chocan cuando están en el aire, cada una siente el peso, su propio peso. Si las partículas chocan mientras viajan sobre un piso rugoso, cada una siente una fuerza de roce. Pero esas fuerzas en módulo van a ser mucho más chicas que las fuerzas internas, que son muy grandes durante un tiempo corto. Entonces, si se entiende así, lo que se hace es despreciar las fuerzas externas, desde justo antes del choque hasta justo después del choque, desde justo antes que empiece el contacto hasta justo después que termina el contacto, decimos que el sistema es aislado, no tiene fuerzas externas. Y entonces corresponde plantear conservación de la cantidad de movimiento. Antes y después es entonces, como las explosiones, el justo antes y el justo después del evento. Es el rango del intervalo de tiempo en el cual aceptamos que no son importantes, que se pueden despreciar las fuerzas externas. Entonces, ¿cómo se plantea? Desde el laboratorio, cantidad de movimiento antes del choque igual a cantidad de movimiento después del choque. Lo mismo que antes. Y recuerden que esto es vectorial. Puede ser igual a las componentes X, igual a las componentes Y, igual a las componentes Z. Lo que pasa en particular en los choques es que hablamos de dos partículas. ¿Sí? Es un caso con nombre y apellido, dos partículas. Entonces, escribir esa ecuación, es decir, M1 por V1 antes del choque más M2 por V2 antes del choque, es igual a M1 por V1 después más M2 por V2 después. La cantidad de movimiento inicial es la suma de la cantidad de movimiento de las dos partículas antes del choque. La cantidad de movimiento final es la suma de la cantidad de movimiento de las dos partículas después del choque. Y bueno, son iguales. Eso era visto del laboratorio. Y si se ve desde el centro de masa, que de vuelta, si durante el evento el centro de masa no está acelerado, eso, no hay fuerza, no le contamos las fuerzas externas, no está acelerado y es un sistema inercial. Entonces podemos trabajar la dinámica ahí arriba, subido al centro de masa, con las características de que la cantidad de movimiento del sistema P' antes del choque es cero, porque es la masa por la velocidad del centro de masa prima, que vista desde el centro de masa es cero. O sea, la velocidad del centro de masa respecto de sí mismo es cero. Lo hemos probado matemáticamente y bueno, así como lo digo, quizás suene intuitivo. Y lo mismo. Después del choque, la cantidad de momento total es cero. Entonces, en lugar de igualar inicial con final, bueno, uno directamente más rápido, más económico, iguala la cantidad de movimiento a cero. Otra vez se me escapó el zoom con algún botón. Esto se ve mejor. Veamos. Bien.
¿Qué más les cuento? Como antes en las explosiones, si a uno le interesa seguir el sistema de la evolución de las partículas o del centro de masa después del choque, digamos si hubo un antes y un después del choque, esto es más después, dicho mal, pero suena, cada partícula sigue su propia vida sometida a las fuerzas externas. Por ejemplo, si hay roce, después del choque se van a frenar. Si están en el aire, después del choque van a caer o acelerarse hacia tierra. Como ejemplo, antes de hacer uno detallado, les recomiendo discutir el problema 11 de la práctica 9. Está interesante porque las velocidades, bueno, es un planteo típico, pero las velocidades después del choque tienen direcciones distintas. O sea, no se da todo en un solo eje. Hay que tener en cuenta la separación en componentes de la cantidad de movimiento. Respecto de energía. En general, en los choques se pierde energía cinética. Es como que las partículas venían, vista del centro de masa, por ejemplo. Las partículas venían hacia el centro de masa, que es donde van a chocar. Quizás reboten, pero cuando rebotan no ganan energía. Durante la colisión pudo haber disipación de energía y entonces las partículas van a alejarse del centro de masa, eventualmente con menos velocidad con las que llegaron. Mencionemos dos casos extremos. Por un lado, si las fuerzas internas son estrictamente conservativas, durante el choque la energía cinética interna la energía cinética se conserva, con un proceso más o menos así. La energía cinética interna de las partículas al llegar al punto de choque se convierte en energía potencial, como si los cuerpos se deformaran elásticamente como un resorte comprimido y las partículas se frenan entre sí. Y luego esa deformación elástica vuelve a su forma original, es como que el resorte se estira y convierte la energía potencial en energía cinética. Es como que algo chocara contra un resorte, se frena del todo y después adquiere velocidad de nuevo. Si la fuerza es conservativa, si es un resorte sin disipación, la energía cinética después va a ser igual que la energía cinética antes. Y en esos casos se dice que el choque es perfectamente elástico. Una palabra para los enunciados de los problemas o para entenderse con los colegas y compañeros. Si dicen que el choque es elástico o perfectamente elástico, se están refiriendo a esta situación. Se pone una información extra. Se avisa que la energía cinética interna al principio y al final, antes y después del choque, son iguales. Y visto de laboratorio, a eso se le suma la energía cinética de traslación del centro de masa. Así que directamente decimos la energía cinética total antes del choque es igual a la energía cinética total después del choque. En la práctica, esta igualdad de suma de energías antes igual a suma de energías después funciona como es una ecuación más. O sea, nos permite tener más información sobre el proceso y eventualmente nos permite despejar más incógnitas que si no tuviéramos esta información. Entonces, cuando tienen un choque elástico, usarán conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía cinética. El otro caso extremo es cuando las partículas que chocan entre sí pierden la velocidad relativa y no recuperan nada. O sea, se quedan pegadas. Se quedan en el centro de masa juntas. Y entonces después del choque es como si fuera una sola partícula de masa total en V1 más M2 con una única velocidad. Que en lugar de llamar V1 después o V2 después, la puedo llamar V después. Es la misma para los dos. Es un caso particular y se dice que el choque es plástico. Plástico es que las partículas se quedan pegadas después del choque. También se dice que es perfectamente inelástico. Se perdió toda la energía cinética interna. La característica de este sistema de centro de masa es que la energía cinética interna, que era distinta de 0 antes del choque, es igual a 0 después del choque. Y en lugar de usar esa relación de energía, es equivalente decir que las dos partículas después de la colisión, del choque, tienen la misma velocidad. Entonces, cuando uno escribe cantidad de movimiento antes, como la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula por separado, igual a cantidad de movimiento después, escrita como una masa total por una sola velocidad, ya está diciendo que la velocidad de las dos partículas es la misma
ya está diciendo que no hay velocidad relativa entre ellas, ya está diciendo que se perdió la energía cinética interna por completo. Entonces no funciona como una ecuación más, ya está como incluida en esta igualdad. Entonces, choques plásticos o choques perfectamente inelásticos tienen esta característica de hay una sola velocidad final, entonces tienen menos incógnitas. En lugar de calcular dos velocidades después del choque, se calcula una sola. Bien, mirando el tiempo, creo que conviene cortar acá y lo próximo va a ser un ejemplo. No, un poquito más. Y si después hago aparte un ejemplo. Vamos a ver hasta acá. Dijimos que hay dos casos extremos, en que se conserva toda la energía cinética o se pierde toda la energía cinética interna. Entre medio, por supuesto, hay un abanico de casos en los cuales las partículas pierden algo de energía cinética, pero salen del choque con algo de energía cinética interna. Para caracterizar esos casos se define el coeficiente de restitución. Coeficiente de restitución, H en algunos libros, es el cociente o la fracción de energía cinética interna después del choque respecto de lo que había antes del choque. Este cociente. Fíjese que si la energía cinética después del choque es igual a la de antes, choque elástico, H es igual a 1. Si la energía cinética después del choque es 0, choque perfectamente inelástico, H es igual a 0. Y entre medio, H toma valores entre 0 y 1. Entonces, no tenemos en esta práctica, pero pueden encontrar en libros, en otras prácticas hemos visto, un choque donde le dicen que tiene coeficiente de restitución H igual a 0,6. Quiere decir que ustedes pueden calcular la energía cinética después del choque, 0,6 por la inicial, y con ese valor de energía cinética tienen una ecuación para relacionar las velocidades de las dos partículas después del choque. Bien. Todo esto con primas es energía cinética interna, lo que se ve desde el centro de masa. La energía cinética de traslación, un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado respecto del sistema de laboratorio, siempre se conserva, porque bajo la hipótesis de sistema aislado, la velocidad del centro de masa se conserva. Bien. Ejemplos, antes de ir al nuestro, menciono que en el ejercicio 11 de la práctica 9, aparte de haberlo recomendado antes, pueden estudiar la energía cinética antes y después y calcular el coeficiente de restitución. No lo pregunta, pero les pido yo acá que lo hagan. Y después el ejercicio 14 es un ejemplo de choque inelástico. Si revisan el enunciado dice que hay unos bloques que después del choque quedan pegados. Esa es la señal, la frase típica para que se den cuenta en el enunciado de que se trata de un choque plástico o perfectamente inelástico. Bueno, hacemos una parte para el choque, el ejercicio 13 de la práctica 9, que es un ejemplo de libro, un clásico, donde hay cosas interesantes para decir y lo hacemos en detalle.